Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva clase de matemáticas, esta vez dirigida a estudiantes de nivel de octavo grado. Continuamos con temas de geometría, tratando, pues en esta ocasión, el tema de congruencia de triángulos. ¿Verdad? Hemos estado trabajando con rectas paralelas, ángulos congruentes dentro de rectas paralelas. Hemos estado hablando también de polígonos, ángulos internos, ángulos externos y otros detallitos, ¿verdad?, relacionados con geometría, interesantes. Pues ahora vamos a trabajar con la congruencia de triángulos. Y para comprender esta temática, vamos a comenzar con un ejemplo. Leámoslo juntos. Encuentre el triángulo, los triángulos, perdón, que se superponen exactamente con el triángulo 1. Con este triángulo, el triángulo 1, este que tenemos aquí, queremos ver cuáles de estos triángulos se superponen exactamente. Cuando decimos se superponen exactamente es que coinciden exactamente. Son básicamente la misma figura, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cuáles serán? Vamos a empezar por simple observación, por simple inspección, a ver cuáles no se superponen exactamente. ¿Ustedes consideran que el triángulo 3, por ejemplo, se superpondrá exactamente con este? ¿Coincidirán exactamente? No, ¿verdad? Entonces podemos ir como eliminando algunos por simple observación. Este no. Vamos a escribirle aquí un no. Lo vamos a escribir en color rojo, para que se destaque. Este no. El 5, creo que también, ¿verdad? Salta a la vista, ¿verdad? A simple vista se ve que no. Entonces escribamos aquí no. El 6, bueno, yo observo que el 6 es más pequeño que el 1, ¿verdad? Este solo cubre 3 triángulos aquí, ¿verdad? Y aquí cubre 4, aquí pues cubre un poco más de 3. Entonces, yo puedo concluir que no. Tengo duda con el 2, tengo duda con el 4 y tengo duda con el 8, porque el 7 tampoco, ¿verdad? Claramente se ve que no, ¿correcto? Entonces, mi trabajo va a ser verificar con cuál de estos 3 se superpone exactamente, o si hay más de alguno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un pequeño truquito que nos permite la tecnología. Vean lo que voy a hacer. Tengo una copia, miren, íntegra del triángulo 1, ¿correcto? La ven que es la misma, ¿verdad? Entonces, vamos a moverla. Sabemos que es el mismo triángulo porque se superpuso exactamente, ¿verdad? Ahora me interesa ver si el 2 se superpone exactamente con el 1. Vamos a girarlo. Vamos a hacerle un giro acá. A ver que coincida, que coincida, que coincida. Los lados, ¿verdad? Yo creo que ya nos dimos cuenta de que no corresponden exactamente. Miren, falta girarlo un poquito más. Pero ok. Pero ahí se ve, miren. Se ve que la punta o el vértice del triángulo 1 sobresale un poco más del triángulo 2. Coinciden en este lado de acá. En este sí coinciden, pero en la punta de acá no coinciden. Entonces, no. Podemos decir con toda seguridad que el triángulo 2 no se superpone exactamente. Veamos ahora el 4. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver con el 4 si podemos nosotros hacer lo mismo. Creo que aquí tendríamos que hacer otro truco. Vamos a ver, ok. Vamos a girarlo, a girarlo. Tengo problemas al moverlo porque este triángulo está en una posición diferente. Vamos a ver. Trabajemos con el 8 antes que trabajar con el 4, ¿sí? Para evitar hacer un giro innecesario ahí. Vamos a ver este. Lo voy a girar, lo voy a girar, lo voy a girar. De manera que quede horizontal. Ok. Ahora coloquémoslo con el 8. Miren bien. El lado de aquí de arriba coincide. El lado de la derecha coincide. Y el lado de abajo coincide. ¿Lo vemos? Se superponen perfectamente. Ya tenemos uno. Sería el triángulo 8. Nos falta asegurarnos si el triángulo 4 también cumple la condición. Vamos a ver. Aquí es donde vamos a hacer otro truquillo de la
tecnología, ¿verdad? Esto, pues, desde luego, en una pizarra tendríamos que usar figuras sólidas, ¿verdad? Bueno, ya lo giramos, miren. Ahora lo voy a ajustar de manera que coincida con el que estamos trabajando, que es el número 4. Vamos a verificar si coincide. Vamos a ver el lado inferior, el de abajo, sí coincide. El lado de la izquierda, vean, sí coincide. El lado de la derecha, sí coincide. Coinciden perfectamente. ¿Lo vemos? Queda uno sobrepuesto sobre el otro. Superpuesto. Significa que también el triángulo 4 también cumple la condición. Entonces escribamos aquí que sí. Bien, podemos ahora sí con toda propiedad escribir la respuesta a la pregunta que se nos hace o a la inquietud que se nos plantea. Y tenemos aquí que son el triángulo 4 y el triángulo 8. Son los que se superponen perfectamente al triángulo 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con esto? Vamos a ver qué más podemos ver. ¿Qué hicimos durante el proceso para verificar? Bueno, hice una copia del primer triángulo, ¿verdad? El primer triángulo no lo podía mover porque está aquí, junto con los demás, ¿verdad? Y hice una copia de él, exacta, que se superponía exactamente, y con ella girándola, volteándola, deslizándola y colocándola sobre otros triángulos, pues verifiqué si coincidía exactamente o no. Vimos que con el 2 no coincidía, pero con el 4 sí y con el 8 sí. ¿Verdad? Ahora, si dos triángulos coinciden exactamente, como en este caso 1 y 4 y también con el 8, en ese caso se dice que son congruentes. Esa palabra, congruentes. Cuando coinciden exactamente un triángulo encima de otro. Exactamente. ¿Sí? Se le llama congruentes. Son congruentes. Muy bien, ese concepto, ese término nos interesa. Pasemos a lo que sigue. Leamos juntos. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, lados y ángulos de una figura coinciden perfectamente con la otra figura. Ya lo dijimos y lo mostramos en el ejemplo previo. Dos figuras congruentes se representan, o sea, la relación de congruencia entre esas dos figuras se representa con este símbolo que les muestro, ¿verdad? Este es un igual y tenemos una figurilla de arriba, ¿verdad? Entonces este símbolo es congruencia. Congruencia. Ese es el que vamos a estar utilizando para referirnos a figuras congruentes. Ejemplo número 2. Del ejemplo anterior, los triángulos 1 y 4 son congruentes, lo vimos, ¿verdad? Y también el 8 era congruente. Exprese las tres correspondencias. Vamos a ver las tres correspondencias que se pueden dar entre estos dos triángulos congruentes. Veamos la primera, como triángulos, veámoslo como figura completa. El triángulo ABC, de acuerdo con lo que se nos muestra aquí, es congruente con el triángulo DFE. Observen el orden del segundo. El segundo no está exactamente en orden alfabético. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tenemos ordenado diferente este triángulo como lo tenemos en la figura? Es por las correspondencias. Cuando nosotros representemos dos triángulos congruentes, tenemos que tomar en cuenta los vértices correspondientes. Vértices correspondientes. Veamos. El vértice A, ¿con quién corresponde? Con D, ¿verdad? Porque esta figura giraría, si la giramos, ¿verdad? Sobre su eje, entonces quedaría como esta, ¿verdad? Si la giramos sobre su eje, quedaría como el triángulo 4. Entonces, A corresponde con D. B corresponde con F, por eso está en medio, miren, B está en medio, F también. Y C corresponde con E. Por eso entonces tenemos triángulo ABC corresponde con el triángulo DFE, por correspondencia. Entonces vamos a escribir la primera correspondencia. Tenemos acá, primera correspondencia, número 1,
el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. Siempre hay que verificar que los vértices correspondan exactamente tal en el orden que se presentan también en la congruencia. Ahora vamos con la segunda correspondencia. Los ángulos. Los ángulos también son congruentes. Los ángulos correspondientes. O sea que yo puedo decir, por ejemplo, que el ángulo A es congruente con el ángulo correspondiente, que sería el D. Con el ángulo D. Vamos a ver otro. El ángulo B es congruente. El ángulo B es congruente con F, ¿verdad? El ángulo F. Y tendríamos el último. El ángulo C es congruente con el ángulo correspondiente, que es E. Entonces tenemos la primera, los triángulos son congruentes, correspondientemente sus vértices, y los ángulos correspondientes son congruentes. Número 3. Los segmentos o los lados de los triángulos correspondientes también son congruentes, dado que coinciden exactamente. Tendríamos entonces el lado AB es congruente, AB es congruente con DF. Con DF. El lado BC es congruente, BC es congruente con FE. Vean, voy para abajo, FE. Y tendríamos el último. El lado AC lo representamos con esta barrita arriba, que es como segmento, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del lado de un triángulo. AC es congruente con DE, respetando el mismo orden. ¿Lo vemos? Y ahí lo tenemos. Entonces sería triángulo, ángulos y lados, ¿verdad? Que vamos a escribir lados. Aquí serían ángulos. Y aquí serían triángulos. Muy bien, ¿estamos claros? Entonces, los ángulos correspondientes son congruentes, los lados correspondientes son congruentes y los dos triángulos son congruentes, siempre y cuando reflejemos los vértices correspondientes. En dos figuras congruentes, sus ángulos correspondientes y sus lados correspondientes son congruentes. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos establecido en este momento? Continuamos con el ejemplo número 3. Dado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, completa las congruencias para las siguientes correspondencias dadas. Ahora lo que me piden es que encuentre con quién corresponde. A ver si hemos entendido, ¿correcto? Veamos, el lado A, de acuerdo al triángulo, corresponde con D, ¿sí? El vértice B, perdón, vértice, ¿va? El vértice B corresponde con E. Y el vértice C corresponde con F. ¿Estaremos en lo correcto? Bueno, veamos a ver si es cierto que lo tenemos bien. D, E, F. Aquí debería ir A y aquí debería ir B y aquí C. Vamos a hacer los cambios porque hay un error ahí. Entonces vamos a corregirlo porque si no, no podemos trabajar. Vamos. DEF. Ahora sí lo tenemos. Bueno, ahora sí, ya que lo corregimos, planteamos las correspondencias. Ángulo B es congruente ¿con quién? El ángulo B sería congruente con E. ¿Correcto? Aquí lo vemos, ¿ves? Son correspondientes porque están en medio. Entonces tendríamos aquí ángulo E. Ángulo E. Lo vamos a hacer en rojo para destacarlo porque si no se confunde con lo demás. Ángulo E. Ahora veamos, ángulo A, que se estrella acá, ¿con quién corresponde? Con el ángulo D. Veamos aquí A con D. Entonces sería ángulo D. El lado AC, que sería el más largo,
corresponde con DF. Con DF, ¿no? Solo imagínense girando el triángulo. BC, el lado BC, que es este de aquí, ¿con quién corresponde? BC corresponde con EF. Con EF. Y ahí lo tenemos. Solo es de ser observadores y comparar, ¿verdad? Tienen que corresponder los vértices unos con el otro, de acuerdo a lo que se nos da aquí. Esta es la clave para saber cuáles son las correspondencias. Bien, entonces ahora que ya hemos explicado este tema, lo que corresponde es que ustedes hagan, ¿verdad?, un ejercicio similar, ¿verdad? Aquí tenemos dos triángulos. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Identifique las congruencias indicadas que están ahí. Muy similar al ejemplo que acabamos de resolver. Así que a leer mucho, a trabajar y a practicar. ¡Feliz día!